Chamas Braga, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, un gusto saludarlo. Martín Picón, desde Perspectivas. ¿Qué tal? Un placer, encantado. Bueno, un placer, Manuel, tenerlo aquí. Estamos también con el analista político Álvaro Sicarelli, de Argentina, y nos acompaña Celeste Dublién. Le quería, primero, antes que nada, que nos cuente, antes de empezar el reportaje, de cuáles son el objetivo y justamente cuáles son los motivos de difusión que tienen el Instituto Juan de Mariana y cuáles fueron las bases en cuales se basaron, perdón por reiterarme, estoy un poco acelerado, para darle un reconocimiento al presidente Milei. Bueno, el Instituto Juan de Mariana es think tank de referencia de liberalismo en habla hispana. Tiene 20 años de existencia, hace casi 20 años que se fundó, y es un think tank de pensamiento que tiene como objetivo divulgar y defender las ideas de la libertad. Lo hacemos a través de diferentes actividades, elaborando y desarrollando conferencias y eventos, también desde el ámbito de la formación, mediante cursos, mediante clases, tanto presenciales como online, y mediante también un trabajos de investigación, informes de políticas públicas sobre diferentes materias con el fin de influir en el ámbito de la política y ofrecer soluciones a problemas económicos y sociales. Desde hace ya muchos años el Instituto Juan de Mariana celebra la Cena de la Libertad, en donde se otorga un premio de reconocimiento a aquellas personalidades, académicos, pensadores, etcétera, que se hayan caracterizado por su defensa exitosa en el ámbito de la libertad. Y bueno, pues este año hemos tenido el inmenso honor de poder concederle el premio al presidente de Argentina, Javier Milei, y la razón de el otorgarle este premio radica en que el presidente Milei ha tenido un grandísimo éxito a la hora de defender con eficacia las ideas de la libertad en un país como Argentina, que durante, por desgracia, tantísimos años ha estado dominado por las ideas del peronismo, por las ideas del socialismo radical, y ha logrado vencer algo tan importante como la batalla de las ideas, como la batalla cultural, transmitiendo y comunicando de forma eficaz y convincente las ideas del liberalismo a gran parte de la población argentina. Muy bien, y vos tenés una frase que me parece muy interesante, que es: el Estado te quiere mantener pobre, dependiente y agradecido. ¿Podés explayarte un poquito al respecto? Pues así es. Al Estado o a los estatistas les interesa que la población sea ignorante y sea dependiente. Cuanto más dependiente es la población del Estado, más poder tiene el político intervencionista sobre la población. Una población bien informada, una población bien formada y sobre todo una población independiente financieramente, que no dependa su bienestar del Estado, es una población crítica con el poder político, con capacidad para poder tomar sus propias decisiones al margen de los políticos intervencionistas de turno. Por lo tanto, a todos los socialistas o a todos los políticos intervencionistas, sean estos de derechas o de izquierdas, porque esto no es una cuestión tanto de derechas o de izquierdas como de estatismo o liberalismo, todos aquellos políticos que son profundamente estatistas, que quieren mantener un fuerte control sobre la sociedad, les interesa que la población esté poco formada y sobre todo que sea una población dependiente. Y una población dependiente es una población pobre o sin capacidad para tener independencia financiera. ¿Por qué? Porque eso les otorga una mayor capacidad de maniobra, una mayor capacidad de influencia y de control sobre la población. Una población cuyo sustento depende del poder político es una población, por así decir, esclavizada, o una población sin capacidad para poder controlar y limitar el poder de los políticos.
¿Y cómo ves a 8 meses de empezar el gobierno a Milei? Porque la realidad es que en este momento las últimas estadísticas dio un 54% de pobreza. Muchos lo que plantean es que, si bien apoyan las ideas y de verdad que sigue teniendo un índice alto de aprobación, es importante que se agilice mucho más las medidas para que se pueda mejorar la inversión, atraer más inversiones y que eso pueda generar el trabajo. ¿Crees que este es un punto que todavía el presidente tiene que mejorar? Bueno, lo primero que hay que recordar, y esto es algo muy importante, es que el presidente Milei, Javier Milei, ha recibido una herencia envenenada, la peor herencia económica que ha recibido cualquier presidente dentro del mundo rico o de la OCDE, ¿no? En ese sentido hay que recordar que el kirchnerismo ha sido un auténtico desastre desde todos los puntos de vista a nivel económico, con una deuda desorbitada, un déficit público crónico, al borde de la hiperinflación y con una economía absolutamente destrozada y empobrecida en medio de una recesión absolutamente brutal. Por lo tanto, la herencia era ciertamente complicada. El primer objetivo que se ha marcado Milei, y de hecho era la prioridad número uno de cualquier político que quisiera hacer frente a la crisis, era frenar la inflación, frenar y evitar la hiperinflación a la que estaba abocada Argentina. Y eso, en gran medida, ya lo ha conseguido. Los últimos datos en materia de inflación son ciertamente positivos. Es cierto que sigue habiendo inflación, que la inflación es alta, pero el ritmo del aumento de precios se ha reducido de forma drástica, de forma muy sustancial. Y las buenas políticas llevadas a cabo en materia monetaria por el ministro Caputo, pues evidentemente creo que han cosechado un gran éxito, porque han desactivado la bomba de relojería que estaba en el Banco Central y por lo tanto se ha evitado el peor de los escenarios, que era la hiperinflación. La segunda gran objetivo radica en fomentar e impulsar el crecimiento económico, no solo para salir de la recesión, sino para crecer con fuerza y de esta forma crear empleo y sobre todo crear riqueza y reducir de forma drástica esa tasa de pobreza que hay que recordar que también es ha sido heredada del anterior mandato. Para eso se necesitan medidas de liberalización económica, de mayor apertura comercial, de mayor desregulación para que el sector privado y las empresas empiecen a crear riqueza con fuerza. Se han hecho avances importantes en esa materia, en materia de regulatoria, en materia de liberalización y eliminación de ciertas trabas y ciertas regulaciones que ahogaban el crecimiento argentino. Evidentemente hay que hacer más, la tarea que hay por delante en ese sentido es ingente, pero también hay que recordar que a fecha de hoy pues Milei no tiene la mayoría suficiente para aprobar en el Parlamento, las cámaras, todas las medidas de liberalización que requiere el país y que el propio Milei defiende, y por ello requiere una negociación con otras formaciones para lograr aprobar medidas. Se han hecho avances, como digo, y yo creo que esos avances en algunas materias ya se han reflejado en resultados también positivos, como por ejemplo la liberalización del mercado del alquiler, del mercado de la vivienda en alquiler, con resultados muy positivos en cuanto a incremento de oferta de vivienda en alquiler y reducción de precios. Y a nivel económico es cierto que ya se empiezan a vislumbrar algunos indicadores positivos de actividad en el ámbito de la construcción, de actividad en el ámbito industrial, es decir, empieza a haber atisbos de crecimiento y es posible que si se mantiene esta senda, a finales del presente año y principios del próximo año, Argentina vuelva al crecimiento. Evidentemente, como digo, todavía quedan muchas cosas por hacer, pero la senda que está siguiendo Milei creo que es la correcta. Te llevo a España. ¿Cómo esta aparición de Puigdemont el otro día significa un peligro para la democracia española? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces? Bueno, España está en una deriva ciertamente preocupante. España, por desgracia, está sufriendo una gravísima crisis institucional. Y desde este punto de vista, yo creo que, por desgracia, España está siguiendo el mismo camino que en su día siguió Argentina
con el auge y la extensión del peronismo a finales de los años 40 y desde entonces que prácticamente se ha mantenido dominando la sociedad y la política en Argentina. Bueno, yo creo que en España estamos viviendo un proceso similar en el sentido de que en España, hemos sido una democracia sólida y estable durante más de 40 años. Nuestra Constitución es del año 78 y durante estas últimas décadas nos hemos mantenido entre los países con las democracias más sólidas y asentadas del mundo. Pero eso se ha quebrado con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pertenece al Partido Socialista y ha llegado al gobierno de la mano de los partidos más radicales del panorama político, tanto a nivel español como a nivel europeo. Pedro Sánchez está siendo sostenido en el gobierno gracias al apoyo de los comunistas y gracias al apoyo de los independentistas catalanes, fundamentalmente. Y para ello, para mantenerse en el poder, está dispuesto a todo. Y por ello ha aprobado una ley de amnistía a la carta con el fin de perdonarle, exonerarle de todos los delitos a los independentistas que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017, que fueron condenados por ello. Una ley de amnistía que es totalmente inconstitucional y pese a ello el gobierno la ha aprobado. Y esto supone un quebranto en el Estado de Derecho, un quebranto en la democracia liberal, porque estamos ante un presidente del gobierno con marcado carácter autocrático, donde pretende concentrar todo el poder en sus manos, donde no respeta la voluntad de los jueces, donde no respeta el Estado de Derecho y donde, como digo, está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. El último ejemplo de ello es el esperpento que hemos vivido en las últimas horas con la aparición de Carles Puigdemont en Barcelona. Hay que recordar que Carles Puigdemont es un prófugo de la justicia. Carles Puigdemont fue el hacedor de ese intento de golpe de Estado en Cataluña en el año 2017, cuando era presidente de la Generalitat, y después de intentar dar ese golpe de Estado, huyó en el maletero de un coche rumbo a Francia para luego refugiarse en Bélgica. Desde entonces está huido de la justicia y sobre él pesa una orden de detención. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían la obligación legal de detenerle en el momento en el que pisara suelo español. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado estos días? Pues que Puigdemont ha pisado tierra española, ha venido a Barcelona a dar un mitin y, sin embargo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las que dependen directamente del gobierno central, no han hecho nada por detenerle. Bueno, esto es una nueva prueba inequívoca de la crisis institucional, del declive institucional que sufre este país, donde el gobierno, en lugar de respetar las leyes y garantizar la igualdad ante la ley, otorga privilegios, prebendas y amnistías a sus socios, como es el caso de Puigdemont. Manuel, tenemos que ir a una pausa. Te dejo una pregunta, puede ser, nos esperás unos minutitos y me la respondes a la vuelta. Perfecto. Sí, la pregunta es, esta crisis de Venezuela pone en juego el poder de la tríada China, Irán y Rusia en Latinoamérica. ¿Me la responde después de que volvemos? Muy bien, estupendo. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite. Lo tenemos en línea, recordamos a Manuel Llamas Fraga, director del Instituto Juan de Mariana desde España. Bueno, Manuel, nos quedó una respuesta pendiente de parte tuya, que es cómo ves el futuro de el tema geopolítico del grupo formado por China, Irán y Rusia frente a una crisis del gobierno de Venezuela. Bueno, pues en este caso hay que recordar que China, Irán y Rusia tienen algo en común, o sea, tienen muchas diferencias entre ellos, pero les une un enemigo común, un objetivo común, que es intentar debilitar a Occidente, y para ello lo que desarrollan es lo que se denomina, o lo que se conoce como guerra asimétrica, que es una guerra no convencional en el que se utilizan
bueno, pues todo tipo de mecanismos para intentar desestabilizar a las democracias liberales del mundo libre, incluidas las que están en América, en el continente americano y en Europa. Para ello se nutren y también se sirven del socialismo más radical, más recalcitrante, del comunismo más abyecto, como es el caso de Venezuela. De ahí precisamente que, bueno, pues sean también socios de la terrible, aberrante dictadura de Maduro en Venezuela. Una posible caída de Maduro, pues lógicamente supone un golpe muy importante también para los intereses de China, Rusia e Irán en contra de Occidente. Pero está por ver hasta qué punto se va a producir o no esa caída. Todo apunta a que Maduro insiste en agarrarse al poder a toda costa, incluyendo la represión, la persecución y el asesinato deleznable, aberrante, atroz de toda la oposición, de todo el pueblo venezolano que votó en contra de Maduro y a favor de un cambio democrático y a favor de la libertad en Venezuela. Por lo tanto, esto es lo terrible. Muchas veces el socialismo, pues una vez que llega al poder, por desgracia en multitud de ocasiones no lo abandona pacíficamente, y ejemplos de ellos pues hay muchos, ¿no? Incluida la, por desgracia, terrible dictadura cubana de los Castro, que también son socios, aliados y cómplices de la dictadura de Maduro. Por lo tanto, aquí hay dos opciones, que finalmente, gracias, y esto es muy importante, a la presión internacional de todos los países y las democracias liberales, y gracias también a la tenaz oposición, a la tenaz movilización de los venezolanos en las calles, pues finalmente Maduro y sus aliados pues negocien una salida de alguna forma del poder, pero todo apunta a que no va a ser sencillo. Yo creo que sinceramente hay muchas opciones también de que Maduro, al igual que ha sucedido por desgracia en otras ocasiones a lo largo de la historia, se aferre al poder, se aferre al cargo y opte por implantar ya de forma abierta y absolutamente descarada una nueva dictadura socialista en Venezuela, donde bueno, pues se dedique a reprimir y a perseguir a todos los disidentes del régimen. Manuel, te agradecemos muchísimo la entrevista, tenés el micrófono abierto para cuando quieras salir y bueno, estamos en contacto desde Perspectivas. Vamos a la pausa. Muchas gracias, Manuel. Un auténtico placer, muchas gracias. Ni de un lado ni del otro. En el centro de la noticia. Perspectivas en Splendid 990.